Entonces, lo que vamos a ver hoy día, voy a partir desde cero, es cómo poder desarrollar un programa y simularlo, pero ahora sin la necesidad de usar el TIA Portal, que como todos saben es medio complejo de instalar y requiere un computador muy potente. Sin embargo, para las actividades que restan del semestre se podrán hacer, por lo menos en esta parte, en la parte de las actividades de práctica, de la teoría, a través del software y del cabecimo. Si fijan, aquí armé algo muy simplecito, donde tenemos el PLC, el modelo 1200. En este caso se puede apreciar el modelo en particular que está aquí, ¿cierto? Un Simatic 1200 y el modelo en particular es el 1214C ACDC Relé, ACDC Relé. Como habíamos conversado, AC tiene que ver con la alimentación, DC con las entradas y relé con la salida. En este caso es el único disponible, así que hay que trabajar obligatoriamente con este modelo. Ahora en la práctica el programa sigue siendo el mismo, no cambia en absolutamente nada. El único cuidado que se debe tener es con las conexiones, así que también cumple con ese objetivo de que nos permite simular o hacer las conexiones exactamente igual como las haríamos si es que estuviésemos en el laboratorio. O sea, es exactamente el mismo orden. Si uno aquí se equivoca, bueno, aquí no se quema nada, cosa que también me parece muy, muy adecuada. ¿eh? Si aquí algo no funciona, simplemente el programa no va a correr. Así que, dicho eso, es que si nosotros queremos hacer que el PLC funcione, lo primero que tenemos que hacer es alimentarlo. Este PLC se alimenta con entre, bueno, no se alcanza a ver aquí, pero entre 110 y 220 volts de corriente alterna, por lo que para la alimentación en el KDCIMU tenemos que buscar la red. Lo primero que tendríamos que buscar, obviamente, es el PLC, a dónde está situado. Bueno, PLC lo podemos encontrar, si lo hubiésemos borrado, lo podemos encontrar, o vamos a mover aquí, vamos a poner un segundo PLC. Se fijan aquí, por ejemplo, está la versión del PLC Logo, ahí tenemos un relé, ahí tenemos el PLC propiamente tal. Aquí están los PLC modulares, que es lo más probable que usemos el próximo semestre, y aquí hay estaciones modulares también. Por lo que en este caso vamos a utilizar no el PLC Logo, sino que el PLC S7200, que es el que se instaló ahí. Se puede instalar inclusive más de uno. ¿ya? Ahora, una vez que lo hemos instalado, si hacemos un doble clic, en un principio va a aparecer de esta forma. Es lo que se llama la visualización en 2D. Aquí tenemos la alternativa de instalarlo con distintas visualizaciones. Espérense, me llegó una consulta por acá. Un momento, por favor.
momento, por favor. Sí, profe. Ya, disculpen que tenía una llamada ahí de la universidad, un tema de urgencia. Ya, entonces, como les decía, eh, en este caso, como estamos utilizando este modelo de PLC, que es la CDC Relé, el cual está disponible y el único de esta familia que está disponible, es que nos condiciona y para poder utilizarlo es que hay que hacer una alimentación en corriente alterna, las entradas las vamos a utilizar en corriente continua y las salidas son del tipo relé, entonces partamos viendo qué implica eso desde el punto de vista del alambrado para que después lo puedan usar. Entonces, desde el punto de vista desde el punto de vista del alambrado, si se fijan, acá en estos terminales tenemos los conectores que físicamente serían a donde tendríamos que energizar, que en este caso son estos que están ahí, y aquí nos dice que la alimentación es entre 120 y 240 volts, dependiendo del lugar del mundo que se instale. En el caso de nosotros, generalmente es 220 volts, 50 Hz. Eso en realidad no es tan crucial porque internamente aquí va a haber una rectificación y la tensión interna para el funcionamiento del equipo se ajusta posteriormente. Así que ese sería el cuidado. Ahora, para la alimentación del equipo, vamos a donde siempre, dentro de CADESIMU, a la parte donde están las fuentes, y en este caso, por ejemplo, voy a borrar lo que estaba ahí, ya que lo vamos a hacer de cero. Ya, si lo puedo borrar todo junto. Ahora, eh, ahí lo borré todo. Salió un poco lento, pero ya. Entonces vamos a la alimentación, por ejemplo, colocamos un conductor de línea, o sea, un conductor, una alimentación de línea, una alimentación de neutro, una alimentación de puesta a tierra. Eh, Profe, parece que no se escucha. ¿Aló? 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 Ahí sí. Sí, espérate, a ver, ya. Eh, entonces, ahora hay que seguir el mismo protocolo como si estuviéramos trabajando en electromagnético, por lo que debe utilizarse el conductor adecuado. En este caso, para lo que es fase, utilizamos el cable fase. Aquí lo que no se ve bien es en qué punto tenemos que conectarnos. Si se fijan, uno que queda un poquito como a la suerte de apuntarle exactamente al punto de conexión. Y la recomendación es que traten de hacerlo lo más central posible. Ahora, acá en esta visualización no se aprecia, en esta visualización no se aprecia cuál es el terminal. Ahora, si nosotros cambiamos la visualización del PLC del que decimos, apretando un doble clic sobre él, entramos a las opciones y por ejemplo ahí tenemos la opción 2D, la opción 2D en blanco y negro que nos entrega, nos da un poquito más de información de los terminales, etcétera, y también tenemos la opción 3D. La opción 3D, ahí se ven los terminales. Entonces uno podría partir tal vez en la opción 3D para apuntarle exactamente al punto de conexión, porque en realidad uno no sabe bien cuál es el punto de conexión hasta que no conecta y, y esa parte es un poco incómoda. Entonces la alternativa que les planteo es que cuando ustedes tienen ese punto puedan conectarlos desde acá. Entonces pueden conectar en 3D, bueno, pueden trabajar todo en 3D. Lo único incómodo aquí es, bueno, pues se pueden ver todos los terminales, lo que sí, no se identifica cuál es cada uno. Entonces, por eso si uno quiere identificar los terminales, por ejemplo, acá es mucho más gráfico. Ahí aparecen línea, neutro, tierra, 24 volts DC, que es la fuente propia que tiene el PLC, los terminales de la entrada, etcétera. Entonces, ahí yo creo que va a haber que ir utilizando un mix de todas las alternativas o por ejemplo, conectar acá o conectar ahí y después revisar en la conexión 3D si está funcionando de buena forma. Ahora, ya que lo único que hemos conectado por el momento es la fuente de alimentación, podemos simular ya si es que está bien conectado y para eso lo podemos prender.
Entonces energizamos el equipo y, con la simulación, y si se fijan aquí aparece encendida esta luz verde de RAM Stop. Si apagamos acá, entonces eso nos dice que por lo menos está bien, la simulación está energizada y el sistema funcionaría. Así que ya tenemos el paso cero, que es energizar el PLC. Ya, entonces, hecho eso, lo siguiente a hacer es conectar la entrada. La entrada necesitan alimentación de corriente continua para funcionar. Ahora, el PLC dispone de una fuente, por lo que no es necesario utilizar una fuente externa. Ahora, si nosotros quisiéramos, igualmente podríamos utilizar una fuente positiva y negativa del KSIMU, pero lo que vamos a hacer para simplificar el tema del conexionado y todo eso es utilizar la misma fuente del PLC, que es la que está inmediatamente a continuación. Entonces, como dije, este de acá es la alimentación desde la red, y los siguientes terminales, que son esos dos que están ahí, es una fuente interna del PLC, que es de 24 volt DC, y si no me equivoco, algo así como 200 miliamperes. Es una corriente pequeñita, pero cada entrada del PLC, recuerden que cada entrada adentro lo que tiene es una resistencia y un diodo, en este caso al revés, un diodo LED optocoplado que va a un transistor especial para, y cada una de las entradas consume aproximadamente 4 a 5 miliamperes, por lo que en el diseño original la fuente del PLC es capaz de energizar todas las entradas que dispone el equipo, que en este caso son 14, así que si hiciéramos 14 por 5 son 70 miliamperes, y la fuente anda en del orden, no estoy seguro, pero son entre 200 y 300 miliamperes la potencia disponible de la fuente, por lo que no tenemos ningún problema y la podemos utilizar. Aquí en la simulación supongo que la corriente es infinita. Consulta hasta acá. No, profe. Ya, gracias. Entonces ahora habría que conectar el PLC en la parte de corriente continua. De nuevo, un momentito por favor, voy a pausar. Ahora sí, de nuevo tuve que hacer ahí un tema interno. Entonces, como habíamos dicho, está la fuente del PLC interna apta y preparada para hacer la conexión. Entonces, las conexiones serían las siguientes. Vamos a borrar eso ya. Todas las entradas del PLC internamente están unidas. Entonces, significa que internamente el terminal M está unido con todas las entradas. Ya internamente aquí está este diodo optoacoplado y el resistor en cada una de ellas. Por lo que nosotros lo que tenemos que hacer es al terminal M alimentar con un voltaje negativo. Y al terminal de la entrada los más 24 volts para que ahí aparezca la diferencia potencial. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a alambrar. Entonces usamos los cables que corresponden. Entonces en este caso el cable negativo lo tomamos desde el terminal M para que se vea, lo voy a llevar un poquito más afuera. Vamos acá al lado y bajamos.
Creo que con eso está bien conectado. Voy a chequear en la visión 3D. Sí, ¿se fijan? La visión 3D más o menos me dice que está bien conectado. Y ahora vamos a colocar una entrada para que veamos cómo funciona. En este caso, un pulsador. Vamos a colocar un pulsador, por ejemplo, en la entrada, cualquier entrada. Y igual como si fuera un circuito real, el pulsador lo tenemos que alimentar. Utilizamos desde el pulsador, vamos a llegar a una de las entradas. Voy a revisar en cuál. Y desde el otro terminal del pulsador debería ir hasta el positivo de la fuente. De nuevo vamos a revisar que esté bien conectado. Efectivamente, se fijan, ahí está, sale el positivo de la fuente, pasa por el pulsador. Cuando el pulsador se cierre, la corriente pasaría por la resistencia, por el diodo y volvería por el M, que es el negativo, y se cierra el circuito. Y ahí estaría operando la alimentación de la entrada. Si hubiese más entradas, ya como hicimos el puente en M, si pusiéramos un segundo pulsador o un sensor de algún tipo, bastaría con colocarlo en el lugar que deseamos, en la entrada que deseamos, y después con el cable correspondiente alimentamos de esa forma. Revisamos nuevamente la conexión 3D y efectivamente ahí ya sabemos a dónde está conectado. En este caso, esta primera entrada que vamos a llamar, por ejemplo, S0, S0 estaría conectado, vamos a anotar por aquí para que no se nos olvide, que aquí no tenemos tabla de variables ni mucho menos. S0 está conectado en qué entrada. Ustedes me dicen, por favor. Y S1, que va a ser el que está al lado. S0 y S1. ¿A qué entradas corresponden? En el PLC. Es cosa de seguir ahí la indicación. ¿Qué me puede dar la dirección en la cual está conectado el... Ahí. S0, ¿a qué entrada está llegando? A la 2, ¿Y cómo sería la dirección en este caso? ¿Cómo se anotaría esa entrada 2? como 0.2. Perfecto. 0.2. Con la Q, ¿no? No, porque como entradas I, si fuera salida, sería Q. Recuerdan, la I es de entrada, sería perfecto. Y 0.2, que sería esta que está aquí, está llegando a ese terminal, 0.2, y hasta acá, los que están ahí corresponden al 0 y los que están acá ya corresponden al 1. Entonces el S1 está acá al lado, va al 1, pero sería al I 1.1. Entonces el orden sería ahí, como está ahí, 00, después 01, 02, hasta que llegue al 07. Ahí se acaba el primer byte. Y después viene I 10, I 11 y termina para este PLC I 1.5. Como vimos, bueno, en esta simulación no se puede, pero en el software yo podría instalar puertos adicionales para tener más entradas. En este caso nos vamos a restringir a las 14 que están acá, que son más que suficientes para poder hacer múltiples programas. Voy a sacar una imagen, una foto de eso y se lo voy a enviar por el chat. Por el chat le había enviado, para que puedan revisar por favor, el programa, el KBSIMU, la última versión, que corresponde en este caso a la versión 4. También está disponible en el aula para la descarga. Entonces en el chat de Zoom está el KBSIMU, que pesa 10 megas, y también está el
¿cómo se llama? La imagen que acabo de enviar. Entonces con eso ya tenemos listo el PLC energizado y tenemos también por este momento lo que corresponde a las dos entradas. Esa información la vamos a dejar ahí. Ahora nos queda la salida. La salida, vamos a la parte inferior del PLC y vamos a borrar lo que está ahí. Profe, ¿Sí? Es que la embarrada de moví el no me aparecen los archivos que acaba de mandar en el chat de Zoom. Lo envío de nuevo, a ver. Sí, de repente sucede que no se ven. Ahí estoy enviando nuevamente el screenshot, la captura de pantalla. Y ahora voy a ir a enviar el Cadecimu. Tiene que esperar porque se demoran unos muchos segundos en que primero lo suba y después le aparezcan a usted. Ahí lo estoy reenviando recién. Parece que, claro, los que estaban conectados al principio los vieron y el resto ahora los podrían ver todos sin problema. Voy a revisar cómo moví el PLC. Puede ser que esté suelto, no, pero ahí está conectado. Y esto, se fijan, cuando estamos simulando, fíjense, vamos a cambiar el color del PLC, a ver si se nota un poco más acá. Ahí, entonces vamos a simular. El PLC se encendió y vamos a apretar el pulsador 0 que está a la entrada 2. Y si se fijan, se prende el LED que corresponde a la entrada 2, lo que nos dice que está bien conectado. Y en la entrada 1.1 también se prende. Así que ahí estamos bien. Ahora no sé si podemos... Necesitarían dos mouse para aprender las dos cosas simultáneas, ¿no? En este caso no son multitouch como los teléfonos, nada. Este tiene un puro contacto a la vez. Entonces ahora vamos a conectar, como les dije, la salida. Vamos a desactivar la simulación. Vamos a ir a la parte de la salida. Que está acá. Vamos a partir borrando eso para hacerlo de cero. Entonces, las salidas, ¿cómo están internamente? Si dibujáramos lo que sucede adentro, tenemos el terminal 1L, que es un común, y las salidas son simplemente, cada una de ellas es un relé que está comandado a través del programa, por lo que si esta primera salida que tiene el número 0, 1, 2, corresponde en este caso, igual que en el caso de la entrada, aquí las salidas se llaman Q y la primera sería 0.0, 0.1, llegaríamos a la 0.7, que estaría aquí, y las otras dos serían Q 1.0 y Q 1.1. Por lo que con eso ya tenemos acceso a la salida y cada una de estas salidas lo que tenemos que hacer es alimentar con el L a la que corresponde. Ahora, las salidas están divididas en este modelo en dos partes. La primera tiene un L que llega a la salida 0, 1, 2, 3 y 4. O sea, toma 5 salidas. Y el 2L toma las otras 5 salidas. ¿Qué ventajas puede tener esto desde el punto de vista operativo? Que tengamos dos comunes independientes para la salida. ¿En qué lo podríamos usar? ¿A quién se le ocurre? ¿En qué podríamos usar esa alternativa que nos da el PLC?
uno de los usos podría ser en que el primer set de salida lo podríamos utilizar, por ejemplo, para alimentar un circuito en corriente continua y el segundo un circuito en corriente alterna. Podríamos tener distintos tipos de salida, o podrían ser los dos en corriente alterna, pero uno podría estar en 24 volts y el otro en 380 volts. Vamos a ver si podemos hacer eso. Entonces vamos a ir a la alimentación y vamos a seleccionar alimentación alterna por un lado, una línea y un neutro, y en el otro lado vamos a seleccionar alimentación continua, un positivo y un negativo. Ahora eso va a quedar medio complicado de alambrar, vamos a mejor mover el positivo aquí y lo vamos a girar, el negativo también, para que no se crucen las líneas. Entonces ahora vamos a los cables, alimentamos el positivo hasta esa L, creo que no quedó perfecto, lo voy a hacer de nuevo. Lo voy a mover uno más al lado. Creo que ahí está el conector. Y la fase lo vamos a colocar en el... Entonces, al hacer eso, lo que alimentamos son las dos salidas de relé independientemente para cada uno de los lados. Y ahora, por ejemplo, vamos a colocar aquí unas lamparitas, pueden ser, para que se vea cuando se prendan. Ya, vamos a colocar ahí un par de lámparas, que en este caso son solo para el efecto de esta prueba, de esta simulación. Y terminamos de alambrar. Entonces vamos a alambrar la parte de corriente alterna. Recuerden que en este momento estas serían las salidas de corriente alterna. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una fuente de corriente alterna, no porque las salidas se tengan que utilizar siempre de esa forma. Entonces ahí vamos a tomar el cable neutro y vamos a alimentar cada una de las lamparitas, y después con el fase, por ejemplo, vamos a llegar ahí. Esta otra la voy a tomar desde este terminal. Por ejemplo, ¿ya? ¿Consulta hasta ahí? Sí, profe, oiga, Dígame. usted alimentó la salida, o sea, usted alimentó la salida completa del PLC con corriente alterna, ¿cierto? Y ahí usted empieza a sacar cada carga al neutro. Claro, mira, lo voy a dibujar aquí al lado. Entonces, lo que hicimos nosotros, tomamos la fase y la fase la llevamos al terminal que se llama L. Y dentro del PLC lo que tenemos simplemente son contactos. Pero eso llega, en este caso, en la mitad. La mitad tiene, aquí tenemos un L, que es para esta parte, para las primeras 5, y tenemos otro terminal que se llama 2L, que es para las otras 5. Este tiene 10 salidas. Entonces, cuando colocamos la fase ahí, cuando el PLC se cierre, lo que nos va a hacer, va a cerrar este contacto y va a salir fase ahí, digamos. Entonces, el PLC es como un gran relé, pero que se puede programar. Y externamente, lo otro que hicimos fue colocar, por ejemplo, aquí el neutro, y el neutro llegamos a la lámpara 1, a la lámpara 2.
y por lo tanto, después desde la salida del PLC, entonces cuando este terminal se cierra, la fase pasa por ahí, pasa por ahí, pasa por ahí, pasa por ahí, pasa por el terminal y llega aquí. Entonces ahí te queda esa carga alimentada entre fase y neutro, por lo tanto en este caso le estarían llegando los 220 volts y prende. Entonces nosotros lo que estamos controlando con los relés son interruptores, básicamente. En el lado de corriente continua es exactamente lo mismo, pero son independientes. Es un circuito eléctrico independiente. Entonces, en el lado de corriente continua, lo que vamos a hacer ahora es algo muy similar, pero en vez de alimentar con corriente alterna, estamos alimentando con corriente continua. Así que voy a sacar el negativo, negativo, negativo. Y ahora el positivo. Por ejemplo, desde la última salida y desde la que me dio más o menos ahí a mano. Esto no necesariamente tiene que ser siempre así. Lo hice yo así en este ejemplo, es para que ustedes vean que se puede utilizar esta cualidad de que las salidas del relé están independientes para alimentar con, o podrían ustedes colocar lámpara o bobina o lo que sea en un voltaje en un lado y en otro voltaje en otro lado del circuito, que tiene la capacidad de diferenciarse. Ya, profe, muchas gracias. Ya, de nada. ¿Alguna otra consulta? Vamos a borrar este torpedito que está ahí. O lo podríamos dejar, a ver. Y lo enviamos por último. Ahí. Eso, lo vamos a copiar y lo vamos a enviar por el chat para que les vaya quedando ahí el testimonio. Ya, ahí se fue. Entonces, podemos borrar ahora sí todo eso que está ahí. Ahora las direcciones, a ver si ustedes me pueden ayudar con las direcciones de las 4 lamparitas que hemos estado utilizando. Vamos a colocar el PLC en una forma que se ve mejor, que yo creo que en blanco y negro es más visible. Entonces, esta primera lamparita, ¿qué dirección tendría? Ahí es cuando es Q00, ¿no? Claro, o sea, Q00 es acá. Justamente, esa de ahí es Q00. Ahora, nosotros la podríamos llamar Q00 o no necesariamente, porque al final Q00 es lo que se va a prender. Entonces, en este caso podría ser, por ejemplo, una luz 1 nomás. No necesariamente se tiene que llamar Q00, porque Q00 es la salida del PLC. Pero en este caso vamos a llamarle luz 1, luz 2, luz 3 y luz 4 para la luz 3 y acá la luz 4. Y si ahora vemos a qué corresponde cada una de ellas, entonces la L1, o mejor dicho, para que no se confunda, para que la luz 1, 2, 3 y 4, la luz 1, la luz 1 corresponde a Q00. ¿A qué dirección corresponde la luz 2? Q03. 03. Q03. Q03. Perfecto. La luz 4, la luz 3 que diga. 07. Q0. Uy, ahí está rara, como que quedó al medio. ¿Cierto? Veamos en la versión 3D si nos permite saber a cuál quedó, si es que quedó conectado. Ah, quedamos en la misma. No se ve nada. Bueno, ahí hay una dificultad del programa.
Ahí, ¿qué podríamos hacer? Conectarla de nuevo y asegurarnos que a lo mejor quede bien conectada. Entonces vamos a ir al positivo y vamos a tratar de salir del 7 con mayor claridad. Que parece que, no sé si está del 7 o no, pero ahora se parece un poco más que está del 7. Eso no lo vamos a poder ver hasta que Sí. hagamos una pequeña simulación y veamos si se prendió o no se prendió. Si no se prendió, es que nos quedó lo más probable mal conectado. ¿Y la luz 4? 1-1. Perfecto. Ahí tendríamos las direcciones de las cuatro salidas. Y en el caso de la entrada, eran, anótelas por ahí porque yo voy a borrar y se me van a olvidar a mí también y voy a necesitar que me ayuden. Entonces era S0 y S1 y S0 es I 0.2, la otra es I 1.1. Entonces ahí ya tenemos listo el alambrado del circuito, 2 pulsadores, 4 luces, alimentamos el PLC con corriente alterna, alimentamos la entrada con corriente continua utilizando la misma fuente del PLC, y en este caso las salidas, como son relé, nos quedan libres y las podemos utilizar. En este caso utilizamos la mitad con corriente alterna, la mitad con corriente continua. Podrían haber sido todas con corriente alterna o podrían haber sido todas con corriente continua. Eso depende de lo que queramos conectar. Así que no es obligatorio, por decirlo de alguna forma. Ya, entonces ahora vamos a hacer el programa. Bueno, igual lo voy a anotar aquí porque se me va a olvidar. S0 y 0.2, S1 y 1.1 y la 1, 2, 3 y 4. Q00, Q03, Q07 y Q11. Un momento, por favor. Voy a poner en pausa. Reanudamos después de esta interrumpida sesión. Hoy día, miércoles de la mañana, había demasiado movimiento en la universidad. Ya, entonces borramos eso para que nos quede espacio para empezar con la programación. Podríamos probar si es que, bueno, en realidad no podemos probar si está todo bien conectado desde el punto de vista de la simulación de los alambres, porque la salida requerimos que haya algo que la encienda. Vamos a simular ahí. Me gusta más esa para que se vean cuando se prende. Ahí está. Eso prende, pero claro, no tenemos nada en la programación para la salida. Entonces ahora vamos a ver cómo hacemos esa parte, cómo programamos para la salida. Entonces acá lo primero que vamos a hacer es ingresar la información de la entrada. Vamos a hacer una ventanita por aquí y vamos a trabajar ahí por el momento. Entonces vamos a este menú. Fíjense, hay un menú que sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El 12º menú dice lógica, ¿ya? Y acá tenemos uno que se llaman pruebas. Los que se llaman pruebas. Estos que se llaman pruebas nos permiten incorporar la entrada. Entonces, estos nos permiten, por ejemplo, I0.2. Significa que cuando presione I0.2, aquí va a llegar la señal. Y esta es la otra entrada, que era I1.1. Entonces, ahí tenemos la lectura de las dos entradas. Ahora sí, vamos al que está al lado de lógica, que se llama ladder. Y dentro del menú ladder podemos, ¿qué cosas tenemos en el menú ladder? Contacto abierto, contacto cerrado y bobina. Vamos a usar esos tres para hacer algún ejemplo con, con lo que tenemos alambrado. Ya, entonces vamos a alejarnos un poquito. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a colocar, por ejemplo,
vamos a hacer que cuando ingrese el pulso de la entrada, eso active una bobina. Utilizamos el cable positivo, seguimos la misma lógica, y acá necesitamos colocar una tensión negativa. Entonces vamos a ir a la alimentación, un positivo y un negativo. El positivo está disponible desde la entrada. No necesitamos poner un positivo para esa parte, pero vamos a hacer algo similar a lo que sería en el programa, en el PLC, el espacio que viene por defecto para la programación. Nosotros estamos armando ahora aquí como el ladder, el espacio del ladder. Entonces ahí tenemos, se fijan, la primera entrada está alimentando una bobina I02, y la segunda entrada vamos a hacer lo mismo, la vamos a tomar y vamos a colocar otra bobina, por ejemplo acá, y la vamos a alimentar también con... Ahora, esas bobinas, en este caso las vamos a usar como una salida auxiliar, que no necesariamente active algo físicamente. Lo que falta es que esa bobina tenemos que llevarla ahí y conectarla al bus negativo, para que cuando nosotros presionemos llegaría la corriente a esta bobina y con el negativo prendería. Esa es como la analogía. Entonces, esta bobina la vamos a llamar, por ejemplo, M0.0. Esta de acá, M0.1 o M0 podría ser si quieren. Estoy seguro si la simulación nos permite utilizar la misma direccionamiento que el PLC o nos va a pedir utilizar un direccionamiento distinto, pero en el PLC se llamaría 00. Vamos a ver aquí si la simulación nos permite utilizar, debería permitir lo mismo, se está simulando el PLC. La M son memorias internas. Tenemos las memorias que hemos visto hasta el momento, la memoria I, que corresponde a entradas, la memoria Q, que son las salidas, y tenemos la M, que son solo internas. ¿Qué significa? Que entre comillas son virtuales. Los datos que nosotros coloquemos dentro de esta memoria M no son visibles externamente en el PLC, por lo que si nosotros quisiéramos sacar un dato, lo tenemos que mover a una salida. O si queremos guardar un dato de una entrada, tenemos que hacer eso con la entrada. La memoria M en el PLC es bastante grande, sigue siendo de 8 bits, por lo tanto es de 0 hasta el 7, y después hay que seguir. Entonces sería la misma lógica. Podríamos tener M0.0 hasta M0.7 y después M1.0. Eso sería en el PLC real, ¿ya? Aquí en la simulación vamos a ver cómo se comporta, si es que es similar el comportamiento. Vamos a guardar esa imagen y la enviamos de nuevo por el chat de Zoom. Ya. Entonces, dicho eso, ahí está la clase. Disculpe, profe. Sí, dígame. Oiga, lo M eran bobinas, ¿cierto? O sea, lo M internamente en el PLC es una memoria. Esa memoria la podemos usar para guardar un dato, un número o un bit. El bit es que dentro de esta memoria, por ejemplo, van a ser, esta ya es como, esta memoria es un byte, pero dentro de ese byte, esta primera salida está siendo ese bit, y estamos simulando a que sea una bobina. Pero más que una bobina, es un bit digital. Dentro del PLC, nosotros lo podríamos utilizar ahora como un contacto abierto, contacto cerrado, las veces que necesitemos. Ya, ¿qué va a pasar? Que cuando I02 se active, se va a activar M00. Aquí va a aparecer un 1 en esta memoria interna. Esta es la forma como en este simulador se puede colocar un dato desde la parte real, digamos, hacia el programa. En el PLC real nosotros directamente colocaríamos un contacto que lo llamaríamos I02, pero acá estamos ingresando el dato de la simulación, del botoncito, al PLC. Hay que hacer este paso intermedio para que funcione. Pero claro, aquí sería equivalente, como usted dijo, a una bobina.
Así que estaría bien. ¿Y eso cómo se puede cambiar después a un interruptor o lo que uno quiera hacer? ¿Cómo no? ¿Cambiarle la letra o no? ¿O siempre la M va a ser bobina o simplemente, como te decía, era una memoria? Claro, la M es una memoria. Ahora, en esta simulación no teníamos la opción de ponerle un nombre simbólico. En el PLC sí, pues en el PLC tú tienes dos cosas. Tú tienes la dirección y en la tabla de variables le podemos asignar un nombre. Entonces, aquí se llama M00, pero tú en el PLC le podrías decir M00 y esto, por ejemplo, es interruptor de encendido motor, por ejemplo. Aquí no nos da esa opción. ¿Cómo lo podríamos hacer? A la antigua nomás. ¿Qué sería eso? Muy ordenadamente escribirlo aquí al lado. Escribirlo con el texto, que eso sería, por ejemplo, interruptor de encendido. Encendido. Pero no quedaría asociado por ejemplo, ahí. Podríamos ir a ayudarnos de esa forma. Y después colocar aquí otro. Vamos a suponer. Pero ahí lo que hicimos fue solamente ingresar texto, que no es parte del programa, sería una ayuda. En el TIA Portal, nosotros a las variables le damos un nombre simbólico y el nombre del PLC, el nombre simbólico, podría haber sido interruptor, start, stop, cualquier cosa, y eso queda asociado a M00. Aquí no, aquí todavía en este simulador no está implementada esa función, así que por el momento tenemos que hacerlo de esta forma, ¿cierto? Ya, entonces ahí está esta primera parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a usar los contactos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un contacto que lo vamos a alambrar acá y vamos a poner la salida propiamente tal. También la vamos a alambrar desde ahí y lo vamos a alambrar desde aquí. Entonces, ahora, esa salida es la que vamos a asociar al PLC. Si quisiéramos prender la luz 2, ¿cómo se debería llamar esta salida? Ustedes lo anotaron por ahí, supongo. La luz 2, ¿cuál era? Q03 parece. Perfecto. Entonces aquí vamos a colocar Q0.3. Ok. Y si queremos que eso se prenda con, por ejemplo, con el interruptor encendido, este conector se debería llamar ahora M0.0. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando apretemos el interruptor, que recuerden, el interruptor está eléctricamente hacia arriba, aquí está el interruptor. Y aquí está el positivo, pero viene desde el PLC. Cuando presionemos el interruptor, va a llegar el positivo aquí, activa esto. Como este se activa, este se va a activar, y como esto se activa, esto se va a encender. Y ahí veríamos que el PLC se enciende en ese instante. Así que vamos a simular esta pura primera parte del programa. Vamos a hacer ahí un zoom todo, que se vea, pero me quedo muy exagerado. Ahí, zoom menos, ya. Entonces vamos a la simulación. Apretamos el pulsador, lo soltamos, se fijan, cuando apretamos el pulsador hay un desfase, inclusive se alcanza a ver que en el momento que lo presiono, lo primero que se activa es como es este terminalcito que está aquí, que es el que sería el link, que sería equivalente a que la corriente venga de ahí y llegue ahí. Y después de eso se activa este y después se activan los contactos asociados a esa parte del PLC. Entonces lo vamos a ver. Si apretamos el del lado, está accionando el lateral. ¿Ven? Esa es la forma como ahora también podemos ver que en la salida, fíjense, como presionamos, se está activando 00, 00 se está cerrando y 00 está cerrando Q03. Y acá estamos viendo cómo se activa Q03. ¿Se fijan? Así que esta es la forma como podemos simular a partir de esto cualquier problema de lógica simple.
vamos a encender más cosas. Vamos a encender todo lo que está ahí, lo vamos a enclavar, por ejemplo. Y aquí ya se parecería la lógica en sí a lo mismo que ya habíamos hecho. Y al trabajar acá, ya estamos trabajando, por ejemplo, vamos a hacer un enclavamiento. Tomamos el positivo. Ahí. Y ahí. Y este, si fuera un enclavamiento, debería llamarse U0.3. Perfecto. Y si quisiéramos que con ese interruptor pudiésemos también encender las otras luces, podríamos poner aquí de ahí, ahí y ahí. Y para prenderlas todas, lo que voy a hacer, voy a cambiar el nombre. Entonces este era Q0.0, Q0.3, Q0.7 7. y el último era Q1.1. Están llegando un montón de correos en este momento. Ya. Y si se fijan, ahí bastaría con que nosotros presionemos el interruptor encendido, se va a cerrar. Da lo mismo el enclavamiento que usemos porque estamos trabajándolos todas en paralelo, así que cualquiera de las bobinas que utilizamos para enclavamiento funciona. Y para el apagado podríamos poner aquí un contacto normalmente cerrado. Ahora, aquí no es llegar y colocarlo encima, vamos a tener que borrar un pedazo ahí de alambre. Ahí. Y ahora ponemos el contacto correspondiente y vamos al alambrito. Conectamos ahí, conectamos ahí, conectamos ahí y conectamos ahí. Guardamos el archivo. El archivo se llama guardar como clase ejemplo 2 de diciembre. También lo voy a subir en el aula este ejemplo para que lo puedan ver ahí. Ya, veamos cómo funciona esto entonces ahora. Creo que no, creo que está todo conectado. Así que vamos a hacer un zoom más. Ponte el interruptor apagado, profe. El interruptor apagado. Ah, tiene toda la razón. Interruptor apagado. No le pusimos nombre. Ese debería ser, en este caso, la memoria que está utilizando el interruptor, que sería la memoria 0.1. Voy a revisar que esté bien. Vamos a hacer un zoom ahí. Claro, entonces ahí el interruptor apagado, perfecto. Esto está normalmente cerrado, pero cuando apretemos el interruptor apagado, esto se va a abrir y va a apagar todo. Así que estamos. Vamos a simular. La corriente aparece en negativo, el positivo, todo, y ahí está el contacto normalmente cerrado porque está así, pues cuando se active, si nosotros presionamos el de apagado, está bien. Y ahora presionamos el start y se fijan, se activan todas las salidas, se ve ahí y se prenden todas las salidas. Y ahora al presionar stop, estaríamos perfecto. Qué bonito. Ahora, la dificultad, bueno, es que hay que tener cuidado como cuando trabajamos en cada décimo, con el alambrado, que los terminales queden adecuados, usar el cable que corresponde a voltaje positivo, a voltaje negativo, usar el cable que corresponde a fase, a neutro, etcétera. Seguir ese orden para que la simulación pueda trabajar adecuadamente. Si no seguimos ese orden, no nos va a funcionar. Por lo que en este sentido bastante simple y una vez que ya realizamos esta parte que está a la izquierda de la pantalla, lo que está a la derecha era muy similar a cómo trabajábamos con electromagnético, con la lógica electromagnética. Ahora, ¿qué otras funciones tenemos aquí? Ya en la próxima clase vamos a trabajar con varias de ellas y vamos a trabajar resolviendo
este problema, se lo voy a compartir también, este ejercicio, ¿no? El que quiera traerlo avanzado o desarrollarlo para la próxima semana, lo puede hacer. Yo lo voy a explicar cómo se hace la próxima semana. ¿Qué es lo que se trata de este ejercicio? Se trata de un cilindro, ¿ya? De efecto simple, que funciona cuando nosotros encendemos esta válvula, ingresa el aire y este cilindro avanza. Eso se ve acá. Ahí encendemos la válvula y eso, el cilindro, lo que está ahí, significa que el cilindro avanza. Y cuando sacamos el aire, esto de aquí tendrá un sistema de resorte y vuelve en forma natural. Entonces, cuando el aire es cero, esto baja, que es que el cilindro retrocede. Si este cilindro se llamara A, este movimiento se llama A más, este movimiento se llama A menos. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí, cilindro A más, A menos, A más, A menos. Y si se fijan, esto que está pasando, está haciendo esto. Y aquí la válvula está encendida, apagada, encendida, apagada, encendida, apagada, encendida, apagada. Aquí la válvula vale 1, 0, 1, 0. Y por lo tanto, cuando la válvula se enciende, esto avanza. Cuando la válvula se apaga, se devuelve en forma automática. Eso es. Ahora, ¿cómo se detecta cuándo se tiene que apagar? Es que este cilindro, cuando avanza, acciona a qué elemento? El LS2, que es un sensor, es un interruptor que está posicionado en este punto. Entonces, cuando el cilindro avanza y toca LS2, es que en ese momento esto retrocede. ¿Fijan? Y para volver a funcionar es que ahora activa otro sensor que se llama LS1. Entonces acá activa el LS1. Voy a guardar eso y se lo estoy enviando también por el chat. Ese es tarea para la próxima clase. Profe, Dígame. respecto al programa El Tía Portal, ¿lo subió al aula también? No, en el aula no se puede. Lo que les voy a dejar, les había entregado la clase pasada el link para descarga, lo tengo en una carpeta compartida en la nube y les voy a dejar el link Ya. para que lo puedan descargar y el link también de un video de YouTube a donde explica paso a paso el procedimiento de descarga y todos los trucos que hay que seguir, porque hay que seguir cierto orden. Así que eso lo estoy subiendo hoy día, el link, todos los programas y estos apuntes de la clase también. Y la diferencia con trabajarlo en cada décimo al Tía Portal es que el Tía Portal es más, como más fácil. Yo diría al revés, O, o sea, desde el punto de vista práctico, esto en el KDSIMU es solamente una simulación, 100% simulación. En el TIA Portal estamos trabajando en el programa, que después ahí generamos el código y ese código es el que podemos cargar en el PLC. Ahora, ¿en qué se puede hacer? ok. En cualquiera de las dos. Si usted lo quiere hacer en el TIA Portal y su computador soporta todo eso, lo instala, porque son como 10 gigas de uso, bien, y se puede hacer simultáneamente. Pero para efectos prácticos, para poder ver que la lógica funcione, se puede también hacer en el KDSIMU. En el KDSIMU lo más dificultoso es dibujarlo, porque las líneas no calzan bien. En cambio, en el TIA Portal usted coloca las cosas y se va dibujando solo. Entonces, el dibujo en sí se realiza solo en el TIA Portal, porque está hecho para eso, no es un elemento de dibujo. Aquí tenemos que nosotros ir, en el que decimos, armando cada una de las cosas para poder hacer la simulación. Entonces, la alternativa de hoy día es porque de repente en algunos computadores, hasta en el mío, cuesta mucho de repente que corra el TIA Portal, no se queda pegado, cualquier cosa, o durante la instalación tienen un problema. Entonces, para que tengan dos alternativas de poder entregar, por ejemplo, una tarea, como ya sería para la próxima clase. Y
Profe, yo no yo he visto el tío Portal hacia la rápida, pero hay una forma también como de los objetos son como más reales, algo así, ¿o no? No, el TIA Portal, más que reales, son el software, el entorno propio de simulación. Entonces, está pensado para trabajar con proyectos de automatización, no solamente con programas. Ah, ya. Entonces tú puedes instalar el PLC, puedes instalar una pantalla de interfaz hombre-máquina, puedes instalar variadores de frecuencia, sensores, toda la parte Ah, ya entiendo. en un proyecto. En este primer ejercicio, como estamos recién partiendo a programar, de repente es más conveniente con Rubén ustedes van a trabajar TIA Portal y van a manejar eso, y conmigo, para que el tiempo cunda más, podríamos trabajar con Cabecimo. Ahora, el que quiera hacerlo en TIA Portal, ningún problema. Si ya lo maneja y dice, no, voy a trabajar solo en TIA Portal para lo que queda, perfecto. Y el que no, el que lo quiera hacer en Cabecimo, programando el PLC en el mismo lenguaje, porque ¿cuál es la gracia? Que este programa que usted hizo acá, ese programita pequeño, usted va al TIA Portal, lo implementa y funciona. Y en el TIA Portal también se puede hacer la simulación, pero para hacer la simulación tiene que tener instalado dos programas. Tiene que tener instalado ahí no estoy mostrando lo que estoy acá, ¿cierto? En el TIA Portal usted tomaría este programa que hicimos en el Cadecimo, lo escribe tal cual, lo compila y lo carga en el PLC, y el PLC funcionaría y tendría que hacer el alambrado. En el TIA Portal esto no se puede hacer, por ejemplo, que no es esto de aquí no se puede hacer. Esto de aquí sí se puede hacer porque es un entorno de programación, es un entorno para armar un proyecto. Entonces, esto se puede llevar a TIA Portal. Y esto de acá se tendría que hacer en el otro programa que se llama el PLC Sim, que es para simular. Y el TIA Portal se comunica con este, pero eso requiere tener varias ventanas abiertas, es bastante más complejo desde el punto de vista del recurso y pide un computador bastante poderoso. Entonces, esta alternativa es justamente para eso, para que se pueda hacer la misma experiencia, la misma actividad, pero de una manera un poco más simple. Ya, profe, muchas Ya, pues, eso es entonces, y durante la tarde subo todas las clases, los videos, para poder acceder, para que ustedes puedan acceder a esta información. Voy a guardar acá el programa y también les voy a subir este ejercicio, el ejercicio. El que se anime y tenga tiempo lo puede desarrollar. A ver si está. Ahí está el inscription. Ahí también se lo estoy enviando todo esto por el chat de Zoom. Así que ¿alguna consulta al cierre? En el aula ya está, en las clases que dice diciembre, está el Cadecimu para PLC. Ya está disponible. Y durante la tarde voy a subir el resto de material como les dije. Así que voy a proceder a detener la